Pero aquí están ya. Querido don Pepe, ¿cómo estás? Querido Joaquín. Don Pepe Fonseca, ¿sí? René, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No te levantes, por favor. Gracias, no te levantes, Joaquín, ¿sí? gracias. Y aquí está ya Roy Campos, pero le gusta, ya sabe, ¿no? Estar de suspenso. En suspenso. Sí, como tú. Don Pepe, una provocación, por favor, ¿no? No, es que hoy ¿No? tengo el gran elogio del presidente, que no pretendió hacerlo, pero fue un elogio para Héctor Aguilar Camín. El lunes habló de un ensayo que publicó Héctor Aguilar Camín. Ni mencionó la revista Néctor, ya sabes que es Aguilar Camín. Y mencionó ese estudio de las empresas Gauss y Lexia, que es lo hicieron en 2010, 2017 y 2023. Y uno de los indicadores decía que la gente está muy satisfecha con lo que ha avanzado, haya habido avances muy valiosos en estos 4 años de gobierno del presidente López Obrador. Pero lo que no mencionó nuestro ilustre y sabio presidente fue que también dice el estudio que es parte de la idiosincrasia nacional el aspiracionismo. Pues a ver, Pepe, pues claro, no de lo que haya lo que te acomode. Pues, ¿por qué va a citar? Entonces, pero si leyó el estudio y vio eso, me quedé preguntándome, ¿no pensaría el presidente que si es innato el aspiracionismo y su revolución de las conciencias quiere hacer huesos viejos en este país? Por eso empezó a mencionar desde la semana pasada, ¿cuándo se publicó? Cuando salió la publicación, empezó la semana pasada a mencionar el correrse al centro. ¿Ay? Bueno, sí, pero pues el presidente no se va a mover de donde está, don Pepe. No. René, no Pero se va a mover. ¿Por qué se va a mover? No, él no. No, él no. Pero el próximo presidente sí. No. El próximo presidente se moverá hacia donde se quiera mover. ¿Tú crees que porque dice un expresidente al sucesor, oye, ahora muévete al centro? Sí, cómo no. Perdón, aquí al centro. ¿Me voy a mover de volada? No, hombre, Pepe, por más que cuenten historias del maximato de López Obrador, yo no me lo creo. Porque poniéndoles el águila aquí en el pecho con la banda tricolor, y sí protesto, vaya, René. Sin duda alguna, aunque hablábamos en otras ocasiones que hay cuestiones inéditas con la fuerza y el poderío de este presidente, pero concuerdo contigo. Los fierros del Estado, y una vez que tú tienes toda la fuente de poder y que has ganado una elección y que tienes a tu disposición la presidencia de la República, ese es otro asunto. Y cuando ha habido casos en la historia de que un presidente ha jugado a ver transeccionalmente, la mayoría de los casos no han terminado bien. Ahora, a lo que dice también don Pepe y ese estudio, al ser aspiracionista, yo creo que cuando el presidente dice esto, fue la semana pasada, creo cuando lo mencionó la antepasada, ¿no? Él está, así como dictó legado transeccional de lo que él ordenaba y lo que si gana su candidato tiene que hacer una vez que ganen la elección, ya haciendo la idea de que son invencibles, era que se correría a ser más moderado quien quedara por parte de Morena en la presidencia. Y también por el otro lado, que si la idiosincrasia, entre comillas, lo que significa esto, es aspiracionista del pueblo mexicano, pues también correrse al centro en campaña, aunque no se movería en los extremos como tú dices, es tratar de ganar en la medida de lo posible parte del centro, conciliar como lo hizo en 2018 en su campaña. No, perdóname, René. No que lo vaya a hacer, por eso dije, tal vez a eso esté jugando. No, el presidente primero sí juega a veces, ¿no, Roy? Sí. Juega con todos nosotros. Y después, hoy apoyó la iniciativa de Ignacio Mier. Fíjate, como ya le dije ayer, Ignacio Mier, a ver, no te puede entender a ti esta iniciativa sin el presidente. Totalmente. Y casualmente hoy el presidente la apoya, y no solo eso, sino que dicta, sugiere, con todo respeto, la pregunta. Y la pregunta es totalmente electoral. Entonces, voy, Joaquín. Sí. La forma de interpretar a López Obrador, a partir de este momento, antes ya era, todo es electoral.
todo es electoral. Lo que propone, lo que dice, que si la Corte se va a elegir todo es electoral. Entonces el asunto cuando dice, es que es probable que se corran al centro, es electoral. Pero no se va a correr nadie al centro. Pero cuando lo dices, pues es electoral. Es decir, señores, no tengan tanto miedo porque va al centro. O sea, todo es pensando en que hay una próxima elección y entre más votos tengamos, mejor. Pero a ver, ¿a quién le asusta que se mueva al centro? A ver, pero no, Pepe, es que ya estamos dando por hecho una frase. Como si hubiera centro, además, ¿eh? Sí. Como si hubiera centro. Sí, Pepe, estamos dando por hecho una frase. Dijo esto. A ver, ¿cuánto de las políticas? Entonces, pregunta esto. ¿Cuánto de las políticas públicas actuales se va a atrever a deshacer el próximo presidente? No sé. Las que tenga que hacer. Señor, porque es que usted está dando por sentado que el próximo presidente va a controlar, o presidenta, va a controlar a la olla de tamales que es Morena. Acuérdate que esas fuerzas centrífugas deshicieron al PRD, ¿eh? Esas fuerzas centrífugas deshicieron al PRD y esas son las que solo con la voluntad del presidente y la figura del presidente las juntó. Sí. Pero las mantendrá unidas. ¿Quién sabe? No, pregunto, no. Es que eso es lo que hay que preguntarnos porque vamos a vivir, al menos yo sí pienso vivir el 2025, ¿eh? También, no sé ustedes, yo también. ¿Qué México vamos a ver? Sí. A ver, yo sé qué México vamos a ver. A ver, Pero no sabemos, pero entonces a nadie le interesa discutir el México que vamos a tener en 2025. ¿Qué políticas públicas va a echar para atrás? Por las que tenga que echar en su momento. Si el mismo López Obrador ha echado políticas públicas de él mismo. El INSABI. Pero ¿está seguro que la presidenta, díganlo así? O presidente. Bueno, es que ahorita te cuento una mesa interesante que escuché. ¿Qué sabes algo que yo no sepa? Bueno, no, te pregunto, primero dinos lo de la mesa. No sé si ¿verdad? Sí. Anoche vi una parte, masoquista que soy, 15 minutos de una mesa que se llama Debate Público, en Canal 14, conducida por Genaro Villamil. No, hombre, ese prócer del periodismo. Bueno, pero es quien es. Sí. Y está donde está. Y toda la mesa fue para comentar a dónde iría a dar Marcelo Ebrard. Darlo por muerto y dar por ganadora a Claudia, porque por supuesto que la candidata fuerte, líder social en la Ciudad de México, es una aliada de la jefa de gobierno, que es Clara Brugada. Eso es, o sea, me pregunto. Entonces, a lo mejor nos están mandando mensajes desde el presidente. A los que los ves. Pero esto tiene muchas cosas que ver. ¿Por qué? Porque estás hablando de nada menos que no el director, el presidente del sistema de radiodifusión del Estado mexicano, haciendo campaña. ¿Por quién ha estado haciendo campaña? Por Claudia Sheinbaum. Como tenías gobernadores haciendo campaña y que el presidente les dijo ya dejen de hacer campaña por tal. Es decir, ya aquí todo el mundo se manifiesta por alguien. Sí, pero a ver, estás hablando de alguien que se debe... Sí, claro, no se institucionalidad. Pero eso también es una señal que no es del presidente. Eso es para andar de oficioso, ¿sí? Y de jugar una carta para seguir 6 años más en el hueso. Que no la manera es que lo vemos. Mira, Joaquín, esto que estamos viendo de las 3 corcholatas, lo vimos en el 87 con los 6 distinguidos priistas y sus pasarelas. Sí, claro. A ver, con Echeverría, con los 6, y que luego se convirtieron en 7. Sí, lo vimos antes, paciense, y luego se manifiestan unos, y es pura faramaya porque la decisión a veces ya estaba tomada. Siempre. Perdón, yo siempre creo que entonces quieren decir que no es encuesta. ¿No es encuesta la que va a decir la candidatura del partido oficial? Sí, claro que sí. Es una encuesta. De uno. Así es. Bueno, es una encuesta y lo que la encuesta ayuda, ¿no? Y yo creo que el presidente, mira, lo que tú decías, sigue jugando y colocando agenda. Y a lo que mencionaba Roy, ¿a qué se dedica? Y sobre todo se ha dedicado los últimos 15 días, ¿no? A colocar sus temas, tanto en el presente como
como lo que va hacia el futuro. Por eso digo yo que esto de correrse al centro es un poco la idea ya de que el candidato, la candidata que vaya a ser, va a ser moderada también. Ahora, otra cuestión que mencionó Roy, normalmente antes se decía en campaña que las campañas políticas se ganaban en el centro, después se vio que no necesariamente, ¿no? En ningún lugar. En ningún lugar, vaya. Y sobre todo cuando hay candidatos del tipo como lo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que viene de todo tipo, de todos lados los mensajes. A ver, entendamos algo, no va a haber otro López Obrador. O sea, entendamos, no va a haber otro López Obrador. Es el asunto. Y como no lo hay en la oposición. Ni para campaña. Y el presidente López Obrador lo sabe, que no va a haber otro. No importa quién sea candidato o candidata, no es López Obrador. Él es el que va a hacer la campaña. Sí. El que va a decidir. Es el que está haciendo. El que está haciendo. Claro, pero al grado de decir por quién voten. Sí. Al grado de decir por quién voten. Es decir, si quieren que haya corrupción, ya saben por quién votar. O sea, ya, si quieren que sigan los programas sociales de ayuda a los adultos, ya saben por quién votar. Pero eso no es campaña. Pero eso no es campaña. Pues acaba de decir el INE que no es campaña, que no fue campaña. Así. Carajo. Hace un momento. Sí es crear la narrativa de la campaña. Él va a crear la narrativa de la campaña. Decías justo la vez pasada en un remate que estábamos aquí hablando, Joaquín decía, ¿la campaña quién es? Pues la campaña es él. Sí, es jefe de Estado, jefe de gobierno. No va a ser jefe de las fuerzas, jefe de las comandantes supremos de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, ¿no? Y jefe de campaña. Esto implica jefe de campaña. Oye, hay que decirlo. Sí, y no nomás la va a hacer, jefe de campaña. sino al paso que vamos la va a ganar. Sí, al paso que al día de hoy sí. Y a cómo están al día de hoy atenciones. Tú ves, así como lo estás describiendo. A ver, nada más que, Joaquín, pero antes los presidentes al candidato del partido oficial le entregaban el partido, el control y el manejo del partido, de la estructura del partido. No exactamente, don Pepe, te voy a decir por qué no. Porque, y esto lo escribió por ahí Díaz Ordaz, y luego lo escribió también, ¿quién fue? Salinas, que dijo que en el momento de euforia de que el presidente de la República priista le decía al tapado que él iba a ser el candidato, en ese momento le decía, y pongo a su disposición el partido, nombre usted un presidente. No, señor presidente, el que quiera, el que está, que se quede. Sí. E inmediatamente nombraban un secretario general suyo. Sí. Sí. Sí, y el secretario del partido, era ya la maquinaria del partido. Sí. La manejaba el candidato. Y en esta ocasión, de hecho, la maquinaria del partido no lo va a manejar ni la candidata o el candidato que sea, lo va a manejar el presidente. Y de hecho, esa es la gran diferencia. Pero ¿por qué es el único que puede manejarlo? Porque este no es un partido como los que tú estás considerando para el cambio de gobierno. Este es un partido que es una olla de tamales. Y maneja hay de dulce, de chile y de manteca. Nada más una cuestión. Perdón, nada más que sí, también había en el PRI. Pero, sí, pero había disciplina. De hecho, a lo que mencionabas, ¿no? El secretario general, si no me equivoco, para la campaña de don Miguel de la Madrid, después vino la renuncia del que era el presidente del partido y entró el secretario general a tomar la presidencia. No, estás hablando, Javier García Paniagua era el presidente del PRI. Y renunció, vaya. Porque no asistió, en protesta, no asistió al arranque de la campaña de Miguel de la Madrid como candidato. Entonces lo quitaron. Y entró Pedro Ojeda Paullada. Ahora, en el arranque de la campaña en Colima, llegó. No. Están hablando de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid inició su campaña en Hidalgo. Sí. Y faltó Javier García Paniagua, que era presidente. Javier García Paniagua llegó a Colima en el avión, llegó ya Pedro Ojeda Paullada. En Hidalgo arrancó Colosio. Y también de la Madrid. Y Peña, no sé. Todos. Ahora, Joaquín, lo que se decía, él es todo en la campaña. Y por eso cuando adelanta, ¿qué es lo que busca? Pues toma la iniciativa política, da un golpe de afirmación política, llama a la unidad dentro de Morena, marca el tiempo, el ritmo y la dinámica, no solamente de la política, sino en la sucesión y de lo que ya es y lo que viene como campaña. Dictamina y da a entender que el punto de inflexión son las elecciones del 4 de junio y a partir de él todavía todo va a ser más campaña. Y decreta y arenga a lo que decía Roy, de presuponer y a decir, ¿no?,
dictar qué se va a hacer una vez que se gane ya casi por decreto la campaña presidencial. Te quiero hablar algo que era de la semana pasada, la famosa mayoría calificada que quiere, esa mayoría. Sí. En el Senado es prácticamente imposible tenerla. O sea, ¿qué se requiere? Requieres 86 senadores. Sí. Para tener 86 senadores tienes que ganar todos los estados para que te den 64 senadores de ahí y 22 de los 32 plurinominales. Estos 22 necesitas el 69% de los votos. Entonces es prácticamente imposible, pero no importa, en campaña se vale. Sí, en campaña puedes decir todo. En campaña que vas por todos. O sea, tienes que ganar todos los estados, hasta Guanajuato, Aguascalientes, los que no tienes, todos los quieres ganar. No lo vas a hacer, pero no importa. Sí, hay que pedirle al pueblo que me lo dé, ¿no? Es campaña. Por eso la interpretación no es si se vale o no se vale, si va a presentar o no la iniciativa, es no lo vamos a sacar de una campaña política. Claro. Él piensa que ya ganó la presidencia, pero dice, pero me van a hacer campaña para el Congreso. Así que votos, también, así que yo voy también por eso. Y, colocando sus temas. Oye, y una pregunta, ¿por qué tiene el presidente tanta prisa? Porque la oposición saque ya a su candidato, que saque, que le diga. No tiene prisa, porque, a ver, cuando les dice ya sáquenlo, es una forma de decir, no lo saquen. Los está, como dicen, cocoreando. En tabasqueño es cucando. Así es. Porque además él, con las decisiones de lo que yo mencionaba, no solamente, por emplear esta palabra, amanece a los propios, a los suyos, sino también a la oposición. Adelanta, los asesora, vaya, y los trae en ritmo. A ver, él ha publicado la lista de los precandidatos. 42 puso. 43. Luego se le olvidó uno y fue 43. Cabeza de vaca se le ha olvidado. Está en eso. Pero vuelvo a lo mismo, el control del partido. Este no es un partido todavía. Él lo sabe bien. Él lo sabe bien. Ese es su gran déficit. Su gran déficit es el Congreso. Como se dijo en esta mesa, antes de que el presidente estuviera diciendo que quería ganar todo el Congreso, en esta mesa se dijo que la oposición a lo que tenía que ir en el 24 la sociedad tenía que negar la mayoría calificada al presidente. Punto. La ciudadanía tiene que ir, eso fue para la elección del 21. Sí, y yo creo que la ciudadanía y la oposición lo que deben buscar es que no tengan la mayoría simple, que el presidente la definió diciendo ahora el día 11, diciendo que es 50 más 1, no, presidente, es la mitad más 1. Porque puede haber 75 y no hay mayoría. Simple, claro, ¿sí? Así es. Entonces es la mitad más 1 de los que estén. Entonces la oposición tendría que ir por eso, porque hoy, al día de hoy, el presidente López Obrador, Morena, su candidato o candidata tienen ganada la presidencia. Al día de hoy. Sí. Bueno, ¿se acuerda cómo me voltaron a ver feos? ¿Quién? Yo no veo feo a nadie. Sí, Joaquín. Menos a ti, Joaquín. Yo sí te me voltaron a ver feo. Me reclamaron cuando dije yo hace año y medio que la presidencia la iba a ganar Morena y que la oposición tenía que ir por el Congreso. Año y medio. Al día que yo no. Es que hace año y medio no era hoy. Sí. Bueno, al día que él y al día de hoy, claro. Bueno, que vean. Ahora, lo que dice Joaquín, si sobre algo tiene incertidumbre el presidente, y además por eso llamado, es justo que no tiene seguridad de tener las mayorías calificadas en el Congreso, y por eso el llamado a eso, ¿no? Sí, pues es que nunca ha tenido la mayoría calificada en el Congreso, nunca la ha tenido en el Senado, en la Cámara de Diputados la tuvo en las elecciones del 18, pero la perdió en las del 21. Voy a los anuncios y a las conclusiones, porque la pregunta es, ¿de verdad el presidente López Obrador se va a ir a su finca de cuyo nombre no voy a mencionar aquí, porque es horario infantil, el 1 de octubre por la mañana? Continuamos. Nada más una pregunta y las conclusiones. ¿Se va a ir el 1 de octubre a su finca en Tabasco? Seguramente. A ver. Sí. ¿Sí se va a ir? Seguramente sí. Bueno. Físicamente. O sea, no, entonces eso no es responder, seguramente sí. No, sí. O sea, la respuesta es sí. A pregunta cerrada, mi respuesta es cerrada, sí. ¿Roy? Sí, solo si gana Morena, lo cual es decirte que sí. Sí, si no gana Morena no se va. Sí, por unos días a descansar. No, retirarse. ¿Se va a retirar? No. ¿El presidente? Si gana Morena, sí. ¿Se va a retirar? Sí. No. Bueno, ¿una conclusión? Una conclusión que no se retiraría, Joaquín. No, gracias. Una conclusión
de repente las corcholatas están desatadas, perdón, los aspirantes están desatados totalmente porque el presidente decidió no sé si la van a adelantar, pero como dijo, se adelantan los tiempos. 3 meses, agosto. Y entonces, cuando iba a ser hasta octubre, noviembre, dijo agosto, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a todos les dijo, apúrense, porque esto va el presidente decidió, puso los tiempos, y es una forma de controlar agenda. Sí. ¿Por qué? Porque después sigue la selección de candidatos a gobernadores, ¿eh? Sí. Él había dicho que sería en enero, febrero, que ya en cascada. En cascada sí, todos. Los 9 candidatos, 8 estados y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y luego las ciudades grandotas, o sea, cuando uno dice qué es lo que tiene que hacer la oposición, Congreso, pero Congreso y luego estados, porque primero que no les quiten los 3 que tiene la oposición, que es Yucatán, Guanajuato y Jalisco. Tratar de ganar algunos que sí se puedan ganar, como Ciudad de México, Morelos, Puebla. O sea, todavía hay peleas que se pueden dar. Sí, absolutamente. Don Pepe. Mira, más que electoral, mi conclusión es la preocupación por las islas de inseguridad que cada vez son más grandes en este país. Eso sí. Y esas islas de inseguridad pueden crecer tanto a que el país de pronto se vuelva ingobernable. Va a costar sangre al próximo presidente, mucha sangre, recuperar los territorios que ahorita, ya los que ahorita controla, no los que va a controlar dentro de 2 años, el crimen organizado. Y por eso no entiendo la soberbia de Morena cuando tiene ese problema, es una bomba de tiempo que está ahí. Y me acordé de don Francisco de Quevedo, quien dijo, la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. Gracias, don Pepe. Gracias, Joaquín. Gracias, René. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Es la mesa de los miércoles. Que hoy vinieron como reforzados, ¿no? Qué bueno. Desayunaron gallito, algo así. Es que todo está reloaded. Sí.